Damos gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente y compartir este tiempo de oración y también de comunión, que es importante como iglesia. Y ahora vamos a compartir la palabra de Dios, que continuando con la carta a los tesalonicenses, hoy nos toca hablar de la segunda parte. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la iglesia justamente de Tesalónica, y en este primer capítulo son tres, como bien decía Emanuel: gratitud por las virtudes de la iglesia que vimos en la primera reunión. Hoy vamos a ver la gratitud por el ejemplo de la iglesia y luego nos va a quedar la gratitud por el compromiso de la iglesia. En este tema del capítulo 1, versículo 4 al 7, hay 4 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de llegar, le vamos a dar más énfasis a uno que me gustaría compartir y tratar de que sea de bendición para la congregación como lo ha sido para mí. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 7 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vimos en el primer punto. Ahora vamos del segundo a leer del 4 al 7. Y dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En primer lugar, vamos a ver en esta noche acerca de la elección. Es un tema que generalmente lo exponemos de acuerdo al pensamiento de cada uno, pero en esta noche quise traer para compartir con ustedes las dos posiciones, diríamos, generalizadas que hay. Sin embargo, vamos a ver 5 posiciones que en la actualidad son las más sobresalientes. En segundo lugar, el poder del Evangelio. El tercero, el verdadero cristiano que respalda con su vida la predicación de la palabra. Y en tercer lugar, el ejemplo o la señal de la iglesia de Tesalónica. Como les decía, hay 5 posiciones en relación a la elección. La intención de hablar acerca de la elección en esta noche es porque justo nos toca en el versículo que leímos. Y no hay ningún tipo de intención, hermanos, de cuestionar o señalar posiciones distintas. La idea es ser objetivos, ver lo que dice la palabra de Dios y realmente el Señor sea quien ilumine nuestras vidas para que esto sea no una causa de tropiezo, sino una causa en la que nosotros podamos descansar en el Señor. La primera es la arminiana. Vamos a ver ahí 5 puntos: la wesleyana y arminiana, la calvinista extrema o hipercalvinista, el calvinista moderada, o la posición ecléctica, que es la combinada de diferentes posiciones. Vamos a ver un poquito acerca de qué cree cada una de estas posiciones. Obviamente puede haber más posiciones, porque cuando hablamos de ecléptica estamos hablando de que cada uno puede tomar de uno, de otro y hacer las mezclas suficientes.
Arminiana dice que es solo por fe la salvación, y si se pierde la fe, se pierde la salvación. Esto es lo que enseña esta teoría. La wesleyana arminiana dice que la perseverancia es condición para salvarse, o sea que se puede perder la salvación. Asegura que el que peca es porque no usa la gracia que es dada por cada uno. Vamos a avanzar. Después tenemos la posición, una de las más conocidas, la calvinista extrema o hipercalvinista, que dice que la redención no es ilimitada, sino limitador. Es decir, solo los escogidos pueden ser salvos. Establece una deducción filosófica a la elección, concluyendo que si Dios ha elegido a algunos para salvación, luego ha ordenado al resto para condenación. Esta posición es rebatida por muchos pasajes de la Biblia, pero principalmente por 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, que vamos a leerlo. Les invito a buscar en sus Biblias. Algunos pasajes los vamos a leer, otros no los vamos a leer, pero sí van a estar puestos ahí para el que los quiera anotar. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, esto se contrapone directamente a lo que es el calvinismo extremo. Y después está el calvinismo moderado o moderada, que acepta la elección divina para la salvación, pero también acepta la redención ilimitada. Dice que el hombre se salva solo por gracia mediante la fe, y que cree que esa obra es enteramente de Dios y por lo tanto es un don que Dios da al hombre sin ningún mérito del ser humano. Esto es lo que habla justamente el calvinismo moderado. Y después, por último, que vamos a ver es la ecléctica, que es una combinación de las diferentes posiciones. Dios escogió para el ministerio, pero no para salvación. Esto es lo que afirma esta teoría. Afirma que la salvación es para todo el mundo y el hombre que no cree se excluye voluntariamente y personalmente. Afirma que hay seguridad de salvación para todos los que creen y que el hombre se salva por gracia, pero la fe como medio de salvación es algo propio del hombre, generada y nacida por él mismo, y no es un don divino. Ahora, quizás nos vamos a preguntar a ver cuáles son las cosas que incluye, y vamos a ver justamente cuál es la correcta. A ver, cuál es la correcta. Si ponemos esa pregunta, quizás algunos levantarían la mano de una manera, otros de otra y otros de otra. Y la intención no es justamente generar divisiones, sino por el contrario, que nos demos cuenta que ninguna de las 5 posiciones es inerrante. ¿Qué significa esto? Que ninguna de las 5 posiciones no puede tener ningún error. Solo la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es la única inerrante. Solo la palabra de Dios es la que no erra. Dice la verdad. Las teorías que los seres humanos tenemos son teorías humanas, tomando de lo que creemos y considerando los pasajes justamente en los que nos apoyamos. Y vamos a ver, por ejemplo, qué cree la doctrina de la elección bíblica, y alcanza 3 aspectos muy importantes. Y allí están los textos también, podríamos poner muchísimos textos más, pero no alcanzaría ni la página ni el tiempo. Después, si quieren, algunos yo se los paso, no tengo ningún problema.
Dice la doctrina de la elección que la elección hay elección para privilegios y para servicios, como ocurrió con el caso de Abraham. Allí tenemos Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero también cuando vamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, vemos al apóstol escribiendo allí a los romanos y dice que justamente Dios eligió a Jacob y no a Esaú antes de que ellos cometan cualquier tipo de pecado. O sea que allí está claramente una elección de parte de Dios hacia cada una de estas personas. Dios también elige por oficios, eligió a los levitas para el ministerio sacerdotal, eligió a Moisés para conducir y llevar al pueblo a la libertad de los egipcios, eligió a David como rey y Jesús también eligió a sus 12 discípulos. Hay una clara elección en la palabra de Dios acerca de esto. Pero también hay una elección de individuos para salvación, y esto la Biblia lo dice. Sería ilógico negarlo. Allí tenemos varios pasajes, vamos a leer uno. Y esa salvación dice que siendo hijos de Dios para ser herederos de la gloria de Dios. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 26, que lo leímos muchas veces, dice la palabra de Dios que Dios... 1:26, dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que si vamos a ver la doctrina de la elección, que es una doctrina bíblica, nos habla que justamente hay una determinación de parte de Dios para la elección. Ahora vamos a ver algunas características de la elección. Dice que es incondicional de parte de Dios, y esto ocurre antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede, a ver, quién me ayuda a leer? ¿Quién quiere leer de esta fila de mi derecha, del medio y de allá? David. Vos buscate, David, 2 Timoteo 1:9, de la fila del medio. ¿Quién puede leer? Efesios capítulo 1, versículo 4. Y de la fila de mi izquierda, Mati, Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice que es incondicional de parte de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:9? Bien, allí está muy claro. Hay otras versiones que dicen antes de la fundación del mundo. Bueno, saben, allí está claro que Dios es quien toma la determinación y Él nos escoge, Él nos llama, hay un llamamiento de parte de Dios. Tiene una meta definida, que dice Efesios 1:4. Bien, fíjense, antes de la fundación del mundo no era 2 Timoteo, sino era justamente Efesios, perdón por el error. Fíjense que allí dice que no nos escogió porque íbamos a ser santos, sino para que fuésemos santos. O sea, es para que mostremos al mundo que somos el pueblo escogido de Dios, para que mostremos parte de lo que Dios quiere mostrar a este mundo acerca de su santidad, para que vivamos fuera del pecado y fuera de todo lo que el mundo sigue diariamente. Ahora ocurre en un tiempo determinado, como decía. ¿Qué dice Mati, Efesios 1:5?
Bien, antes de la fundación del mundo decía el 4 y en el 5 dice según el puro afecto de su voluntad. O sea que la palabra de Dios asevera claramente que acerca de lo que es la elección es una doctrina bíblica. Así que vamos a avanzar y vamos a ver también la doctrina del libre albedrío. La doctrina del libre albedrío habla de la decisión personal de cada ser humano de aceptar o rechazar a Jesucristo simplemente por la decisión voluntaria de recibirlo o rechazarlo. Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Yo le voy a pedir de vuelta a la fila de mi derecha que me ayude en la lectura. ¿Quién quiere leer? Otro que no haya leído. Allá al tole, 2 Corintios 5, 14 y 15, y a la fila del medio. ¿Quién quiere leer? Alan, después Cani el otro. Alan, buscate Isaías 53, 6. El amor de Dios es igual para todos los hombres. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando en plural, que ha dado, o está diciendo que Dios dio voluntariamente esa entrega, para que todo aquel, y ya comienza a hablar en singular, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, allí está determinado que Dios ama a todos los hombres y que Dios da la oportunidad a todos los hombres diciendo para todo aquel que en él crea. Ahora también la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió por todos y no por algunos. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 14 y 15, Alan? Perdón, el tole. Vos tenés el otro. Bien, fíjense que allí declara, hay muchos otros pasajes, donde Cristo murió por todos. Él no murió por algunos, murió por todos. ¿Qué dice Isaías 53, 6? Fíjense que la palabra pecado allí está hablando del singular, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del pecado personal de cada ser humano existente sobre la tierra. O sea que Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos los hombres. También vemos en la palabra de Dios que Dios hace una invitación a todo pecador. ¿Quién puede leer de la fila de mi izquierda Apocalipsis 22, 17? Allí vamos a ver dos herramientas que Dios usa para la evangelización. Jorge, Apocalipsis 22, 17, el último capítulo de la Biblia. Fíjense que allí dice el que quiera. Allí hay una invitación para todo aquel que tenga sed. Dice gratuitamente el que quiera. Hay una invitación a todo pecador. También recordamos Mateo 11, 28, que lo podemos buscar después en nuestras casas. Pero también dice que es para cualquiera que crea con fe y se vuelva a Cristo, será salvo. ¿Qué dice Romanos 1:16? A ver, Adri. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Muchas gracias. Allí hay una invitación del apóstol
para que el Evangelio sea salvación para todos. No hay diferencia de raza, nación, ni lugar, ni nada por el estilo. Los judíos creían firmemente que ellos eran solo los elegidos, pero Dios está llamando a través de su pueblo, como lo dice en Apocalipsis, a todos a venir al arrepentimiento. Hay una invitación general, dice, de gracia, que puede ser rechazada, y es la causa de la condenación. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Allí vemos claramente que el mismo Señor Jesucristo está hablando y está diciendo que el que cree tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo como consecuencia ya está en condenación. Ahora, ¿por qué justamente esta explicación? Miren, hermanos, no hay ningún sistema teológico humano que pueda reconciliar cosas que en nuestra razón no se concilia y que aparentemente se contradicen, porque hay discusiones de más de 2000 años o de muchos años atrás, contradiciéndose unos a otros justamente por este tema. Tristemente se han producido hasta divisiones de iglesias por el que cree de una manera y por el que cree de otra. Es verdad que las iglesias de los hermanos históricamente se congregaron y anunciaron el libre albedrío como un mensaje posicional de parte de la denominación. Pero ¿saben qué? Aquí lo más importante no es lo que cada uno de nosotros pensamos, sino de lo que debemos entender y creer que la palabra de Dios dice. La Biblia presenta estas dos líneas paralelas de pensamiento y de revelación. El acto soberano de la elección y la gracia general y libre para todos. Esto es lo que presenta la Biblia. Yo traje algunos textos, podríamos traer más, algunos hermanos podrían aportar mucho más seguramente. Pero ¿saben qué, hermanos? La intención no es justamente que cada uno se posicione en su pensamiento, sino que podamos vivir y convivir respetándonos los unos a los otros. Algunos consejos para la convivencia es el respeto de no herir al que piensa distinto. Respetarnos mutuamente es un consejo que nos debe llevar a cuidar en paz la unidad de la iglesia. No es importante lo que yo pienso ni lo que piense cada uno de nosotros, sino lo que Dios pensó y transmitió a través de su palabra. Tristemente, muchos hermanos detrás de doctrinas erradas han tomado decisiones tremendas para la iglesia. Como les decía, hay algunas posiciones como el hipercalvinismo que ha llevado a no predicar el evangelio en la tierra, porque dicen que los que son elegidos van a ser salvos de todas maneras. Sabemos aquí en la iglesia que no está esa posición, que la posición es predicar el evangelio con más entusiasmo cada día para que muchos puedan proceder al arrepentimiento. Así que, hermanos, cuando en esta noche traje este tema es porque la intención no es mostrar una posición asegurada, sino mostrar lo que dice la palabra de Dios en una breve síntesis, porque estaríamos toda la noche y no llegaríamos a una conclusión si seguiríamos anexando muchos otros temas. Pero los hermanos de Tesalónica recibieron del apóstol Pablo esta frase que seguramente habrá llegado a sus corazones. Qué hermoso es saber que el Señor nos ha dado por su gracia una posición que es inigualable, la posición de ser hechos hijos de Dios, con el propósito de mostrar a un pueblo santo, adquirido por Dios,
para buenas obras, las cuales, dice el apóstol, preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella. En segundo lugar, vamos a tratar de hacerlo bien rápido, el apóstol Pablo va a agradecer justamente por el testimonio de la iglesia y él va a mencionar el poder del evangelio que ha actuado en sus vidas. Miren, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la palabra de Dios como un libro más. La Biblia no es un libro más. Los libros se dicen por allí que son letras muertas. La Biblia no es muerta. La Biblia tiene poder en sí mismo. Es verdad que el Espíritu Santo utiliza de la palabra para convencer a la persona de justicia y de juicio. Es verdad que el Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas llevándolo al reconocimiento de su condición y confrontándolos con la condenación. Pero Dios ha transmitido su palabra como una palabra viva y eficaz. La palabra viva nos habla de algo que no está muerto y es la misma palabra prácticamente que se utiliza cuando Dios da aliento de vida a Adán en la creación. Así que la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. La palabra de Dios es aquello que el Espíritu Santo utiliza como espada para llegar a lo profundo de las personas. No cabe duda que en la salvación vemos la obra de la Trinidad. Dios es el que llama, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que regenera. Esa es la obra completa en la salvación. El Espíritu Santo no podría trabajar solo en la salvación si el Hijo no redimiera y si el Padre no llamara. Hay un llamamiento de parte de Dios. La discusión, no vamos a volver atrás, es de que algunos dicen que es llamado a algunos y otros dicen que son llamados todos. Pero hay un llamamiento de parte de Dios y hay una redención de parte del Hijo y hay una clara decisión de parte del Espíritu para regenerar. Ahora, Dios utiliza personas para la evangelización. Alguien que pueda leer, yo tenía, no te hice leer a vos, Alan, ¿no? ¿Sí? ¿O alguno no lo hice leer? A Cani, ahí. 2 Corintios, por favor, 5, 18 al 20. Segunda Corintios 5, 18 al 20. Sí, por favor. No, Cani. Muchas gracias, Cani. Allí el apóstol está describiendo que hay un encargo de parte de Dios de llevar ese mensaje de la reconciliación entre Dios y el hombre. Sabemos que el hombre está dándole la espalda a Dios cuando está en pecado. Bueno, Dios busca la reconciliación con el hombre, Él es el que inicia justamente de enviar a su Hijo y de hacer la obra poderosa, pero también encarga a la iglesia para llevar este mensaje. Por eso el apóstol Pablo le dice justamente que recibieron nuestro evangelio, no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando llevamos el evangelio, hermanos, no depende de nuestras capacidades,
ni de las palabras que podamos emplear para tratar de llegar al corazón de las personas. Debemos tener cuidado con esto, porque podemos caer en el error muchas veces del sensacionalismo o de las situaciones de sentimientos generados para que las personas procedan a un arrepentimiento que no es verdadero. Es importante que el mensaje que llevemos sea un mensaje claro, no sofisticado, con palabras que entienda la mitad del oyente y la otra mitad no la entienda, sino con palabras sencillas para contarle un mensaje sencillo como lo hizo el Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo predicaba de tal manera que los niños podían entender. Qué importante que cuando llevemos el mensaje a los oyentes, tanto desde el púlpito como en lo personal, en el lugar donde estemos predicando, no le hablemos solo a los adultos, sino a los niños para que puedan entender. El mensaje debe llegar con palabras sencillas, pero las palabras que llevamos son palabras poderosas porque vienen de la palabra de Dios. Es bueno que trabajemos en aprendernos textos, en recordar esos textos o llevarlos anotados para poder transmitir con transparencia lo que Dios quiere decir. Nos asombraremos de lo que Dios puede hacer en las personas. Pablo les estaba diciendo que el evangelio no era un evangelio más, era el verdadero evangelio. Hay muchos evangelios, entre comillas, de las buenas nuevas que se predican en la actualidad, que no son el verdadero evangelio. Hay un evangelio que solo busca atraer personas y no busca confrontarlos con la verdad del pecado y de la condenación eterna. Eso es un evangelio a medias que no es verdadero, sino es mentiroso. Utilizado por Satanás para tratar de distraer a las personas del foco verdadero que es el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Miren, si no hay arrepentimiento no hay reconciliación, porque si no hay arrepentimiento no hay un pedido personal verdadero del perdón de los pecados. Hay un querer apropiarse de parte de Dios de los beneficios sin dar nada a cambio. Y el Evangelio nos confronta a seguir a Cristo dejándolo todo. Ese es el Evangelio que Pablo y los siervos que estaban con él le llevaron a los hermanos de Tesalónica. En tercer lugar, el verdadero cristiano tiene que respaldar este Evangelio con su vida en la predicación de la palabra. Hermanos, es importante imitar buenos ejemplos. El apóstol Pablo decía claramente, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. No podemos llevar un evangelio en nuestros labios que no vivimos con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Estamos llevando un evangelio que quizás puede ser manchado el nombre de nuestro Salvador. Estamos llevando un evangelio que es la tarea más importante por la cual el Señor nos ha puesto sobre esta tierra. Él nos llamó, siendo nación, a ser una nación santa, o sea, a mostrar su santidad, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo va a recalcar esto. Dice, no lo recibieron solo con palabras, lo vieron con nuestras vidas. Él estaba dispuesto a dar su vida por alcanzar a los que no tenían a Cristo. ¿Cuántas veces en nuestra vida quizás estamos tan atareados y tan complicados con nuestras cosas personales? Y me pongo en primer lugar que a veces nos olvidamos de que Dios nos ha puesto en medio de una sociedad para llevarles este evangelio.
¿Cuántas veces nos olvidamos que nuestras actitudes pueden hacer, como dice el dicho, que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras? La iglesia de Tesalónica era una iglesia que no solo hablaba de Cristo, sino que podía mostrar a Cristo en sus vidas. Vivía a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo le va a decir justamente, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué estaba diciendo? Más adelante va a decir justamente que no tiene necesidad de hablar la palabra de Dios, porque se había esparcido por todos lados. No era que ellos habían alcanzado a hablar con todos los seres humanos que había en aquella zona de Grecia. No era esto. Era de que de boca en boca se iba diciendo, miren cómo cambiaron los de Tesalónica. Se convirtieron de los ídolos a Dios, dejaron el pecado y siguen a Dios. Y esto incluía muchas cosas que las vamos a ver en el próximo mensaje, como por ejemplo, no adorar a Nerón, no adorar a los dioses que estaban justamente en el templo pagano. Los hermanos de Tesalónica vivían a Cristo. No era tanto sus palabras, sino que habían llenado toda la zona porque la gente hablaba de sus testimonios. Y hermanos, ¿cómo están nuestros testimonios? ¿Cuántas cosas de nuestros testimonios deberían hacernos llorar y reflexionar que no están siendo de bendición sino de tropiezo? Pablo daba gracias a Dios por la señal de la iglesia de Tesalónica. Esta palabra es utilizada cuando es algo que marca y que deja grabado de un golpe eso que está marcando. Los hermanos de Tesalónica marcaban la vida de las personas y lo dejaban grabado en ellas cuando veían sus testimonios. Qué bueno sería que nuestra iglesia pueda ser una iglesia ejemplar. Y que si el apóstol nos tendría que escribir en este día, podría decir, doy gracias a Dios por la iglesia aquí en Calle Resistencia, que se extiende en los distintos lugares, pero que en cada familia, en cada vida personal de cada uno de nosotros, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito vecinal, dejemos grabados en las personas un ejemplo que impacte en sus vidas, porque somos personas creíbles cuando llevamos la palabra de Dios. Miren, ya para terminar, cuando comenzamos con el anexo allí en Villa Pegüeña, nos encontramos invitando a las personas, Carol se va a acordar de esto, y una de las personas nos dijo, ¿otra iglesia más van a abrir? ¿Otra iglesia más van a abrir? Si Pegüeña no es tan grande. Llevar el verdadero evangelio y mantener el testimonio es lo más impactante que podemos hacer en la vida de las personas. No lo digo por mí, lo digo por los hermanos que están allí, incluyendo a Emanuel que está en la municipalidad. ¿Saben lo que dicen en la villa? Esta iglesia es diferente. Dicen y hacen. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos?
Un testimonio se construye durante toda una vida y se puede destruir en un minuto. Cuidemos nuestras vidas para que los testimonios que tengamos graben, impacten en los corazones de los que no tienen a Cristo, para que puedan proceder al arrepentimiento. Así que gracias a Dios por esta posibilidad que el Señor nos da de encomendarnos la tarea más importante que hay sobre la tierra. Mire, no hay ni acción política, ni acción comercial, ni acción industrial, ni acción de ningún tipo de índole más importante en la Iglesia de Dios que la acción de ser representantes de la palabra de Dios, mensajeros del mensaje, valga la redundancia, que el Señor nos dio para que llevemos. Oramos y luego dejo a Emma para que termine. Padre, te damos muchas gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, la bendición que nos has dado de ser hijos tuyos, Señor. Sabemos que tu palabra es inerrante, que no hay error en ella. Nuestras posiciones pueden estar equivocadas, pero tu palabra nunca se equivoca. Y hoy como pueblo te damos gracias por ser tus hijos. Señor, hoy podemos decir que ese mensaje ha llegado a nuestras vidas, haciéndonos, iluminándonos para ser sacados de las tinieblas a la luz verdadera. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra, pero también ayúdanos a cuidar nuestras vidas para que verdaderamente tu palabra impacte en aquellos que nos rodean. Queremos darte toda la gloria y la honra, porque solo es por tu gracia y por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.